¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano ocultaron sus verdaderos sentimientos por miedo al escándalo, y que algunos llevaron su amor en secreto hasta la tumba? En una época donde amar fuera de lo permitido era motivo de burla o censura, muchos galanes y comediantes vivieron historias que jamás pudieron contarse abiertamente. Detrás de las luces, los aplausos y la fama, hubo miradas prohibidas, cartas escondidas y promesas que solo sobrevivieron entre sombras. Y no te vayas antes del final, porque el último actor de esta lista estuvo tan cerca de confesar su verdad, que Hollywood casi lo revela por accidente. Gonzalo Vega fue uno de esos nombres que dejaron huella. Considerado uno de los actores más queridos de México, su encanto y versatilidad lo convirtieron en un rostro inolvidable tanto en el cine como en el teatro y la televisión. Aunque no perteneció por completo a la época de oro, heredó su esencia, supo interpretar galanes apasionados, personajes de gran fuerza y también papeles cómicos que hoy son parte de la historia. Uno de sus trabajos más recordados fue el de la señora presidenta, donde se transformaba en mujer para interpretar a los gemelos Martín y Martina, rompiendo barreras dentro del teatro mexicano. También protagonizó El lugar sin límites, una cinta que hizo historia por retratar abiertamente la homosexualidad en la pantalla grande. En esa película, compartió un beso con Roberto Cobo, algo impensable para la sociedad conservadora de aquel entonces. Esa actuación abrió debates que aún hoy siguen vigentes y lo vinculó para siempre con la representación LGBT en el cine nacional. En el ámbito personal, su vida estuvo envuelta en murmullos y discreción. Nunca habló públicamente sobre su orientación sexual, pero con los años surgieron testimonios y confesiones que dejan entrever que su historia sentimental fue mucho más compleja de lo que la prensa de su tiempo permitía mostrar. Una de las voces más mencionadas fue la de la cantante Dulce, quien recordó la relación que mantuvo con él y cómo esa experiencia reveló que Gonzalo no encajaba del todo en los moldes heteronormativos de la época. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad. En 2010 le diagnosticaron un síndrome mielodisplásico que lo obligó a alejarse de los escenarios. Falleció en 2016, dejando un legado de profesionalismo, valentía y profunda sensibilidad artística. Hoy se le recuerda no solo como un actor, sino como un hombre que, entre luces y sombras, desafió en silencio las normas de su tiempo. Cuando se nace bajo una sombra tan imponente como la de María Félix, se necesita valor para brillar con luz propia. Enrique Álvarez Félix lo tuvo, y a su manera, abrió un nuevo camino. Hijo de la inolvidable María Félix, Enrique cargó con un apellido que fue tanto una bendición como una carga pesada. Su porte refinado, su mirada penetrante y su sensibilidad interpretativa lo convirtieron en una figura destacada del cine, el teatro y la televisión mexicana desde la década de los 60. Participó en varias producciones cinematográficas y telenovelas, aunque muchos lo recuerdan especialmente por su trabajo sobre los escenarios teatrales, donde podía dar rienda suelta a su pasión artística. Desde muy joven comenzaron a circular comentarios sobre su orientación sexual. Ni él ni su madre se preocuparon por negarlos. Enrique supo conducir su vida con discreción, pero también con valentía. Tuvo el arrojo de producir obras teatrales que abordaban abiertamente la persecución de homosexuales en los campos de concentración nazis, algo sumamente provocador para una sociedad aún dominada por la rigidez moral. Esa decisión lo convirtió en un símbolo de dignidad y coherencia con su verdad interior. Enrique poseía un temperamento fuerte, heredado de su madre, pero también una sensibilidad profunda que lo distinguía. Sus colegas lo describen como un hombre culto, reservado y plenamente consciente de lo que significaba ser distinto en una industria que castigaba a quienes se apartaban de las normas. La relación con María fue compleja, marcada por exigencias, silencios y una distancia emocional que nunca desapareció del todo. Aún así, Enrique jamás renunció a ser fiel a sí mismo. Murió en 1996, dejando una trayectoria discreta, pero profundamente significativa. Hoy se le recuerda no solo como el hijo de la legendaria María Félix, sino como un artista que enfrentó con dignidad las etiquetas y que abrió camino con paso firme hacia una mayor visibilidad de la diversidad sexual dentro del espectáculo mexicano. ¿Te conmovió lo que había detrás de la fama? Suscríbete al canal. En los pasillos del cine y la televisión, su nombre seguía mencionándose con respeto y admiración. Hay voces que no se escuchan, sino que se sienten profundamente en la piel. Así fue la de Chabela Vargas, un grito feroz de libertad transformado en canción. Chabela fue mucho más que una intérprete, fue un vendaval de emociones que revolucionó la música ranchera y dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. Llegó desde Costa Rica siendo apenas una adolescente,
y muy pronto adoptó a México como su hogar. Con su voz rasposa, intensa y desgarradora, se convirtió en un ícono de la canción vernácula. Ella misma decía que no cantaba, sino que lloraba con la voz. Lo que hizo única a Chabela no fue solo su talento, sino su valentía para desafiar las normas. Vestía pantalones, fumaba puros, bebía tequila como los charros y subía al escenario sin temor al juicio ajeno. En una época en la que ser lesbiana era un tema prohibido, Chabela nunca lo ocultó completamente. Amó a las mujeres con pasión y, con el paso del tiempo, habló abiertamente de sus amores, incluyendo su relación con la pintora Frida Kahlo. El público mayor recordará cómo la sociedad la criticaba por su vida bohemia y sus excesos con el alcohol. Aún así, Chabela permaneció firme, cantando desde las entrañas y siendo leal a su esencia. Grabó más de 80 discos, inmortalizando temas como La Llorona, Piensa en mí y La Macorina, canciones que aún hoy estremecen con su voz y su alma indomable. Falleció en 2012, a los 93 años de edad, convertida en un emblema de libertad. Su legado es doble, artístico y humano. Representa a esas almas valientes que se atrevieron a vivir su verdad cuando todo parecía estar en su contra. Chabela no solo rompió las reglas, las transformó. Dicen que el misterio es el arma más poderosa de un seductor, y nadie supo usarla mejor que él. Mauricio Garcés fue el galán que convirtió la coquetería en leyenda. Su sola presencia en pantalla provocaba suspiros, y su célebre frase «arroz» se transformó en uno de los dichos más icónicos de la cultura popular mexicana. Durante las décadas de los 60 y 70 reinó como el conquistador empedernido que siempre parecía tener a las mujeres rendidas a sus pies. Era el seductor por antonomasia, el caballero elegante que encarnaba aquello a lo que muchos aspiraban. Sin embargo, detrás de las cámaras, la vida de Mauricio estaba rodeada de especulaciones. Nunca contrajo matrimonio y, aunque la prensa lo retrataba como un mujeriego incansable, lo cierto es que jamás se le conocieron relaciones formales con mujeres. En cambio, lo que se comentaba en los pasillos del mundo del espectáculo eran sus posibles relaciones con hombres influyentes, incluso con figuras políticas de alto rango. Se habló ampliamente de un presunto romance con un presidente mexicano, algo que jamás fue confirmado, pero que alimentó aún más la idea de que su vida privada estaba rodeada de secretos y discreción. Lo fascinante de Mauricio fue la forma en que supo utilizar su imagen pública como una especie de máscara, en una época donde declararse abiertamente homosexual podía significar la muerte inmediata de una carrera artística. Él construyó el personaje del seductor empedernido como un escudo, mientras en su vida personal vivía su verdad dentro de círculos cerrados. Ese contraste entre la figura galante que proyectaba en pantalla y el hombre que se ocultaba detrás lo volvió aún más intrigante. Sus últimos años transcurrieron con mayor reserva, lejos de los reflectores que lo habían convertido en una leyenda. Falleció en 1989, dejando tras de sí una estela de elegancia, misterio y preguntas sin resolver. Al repasar su legado, comprendemos que su personaje no solo representó al galán ideal, sino también la lucha silenciosa de un hombre que nunca pudo mostrarse por completo. Maricruz Olivier supo brillar como estrella en pantalla y también en los misterios de la vida nocturna. Fue una de las figuras más destacadas del cine y la televisión mexicana durante las décadas de los 50 y 60. Su hermosura y talento la llevaron a protagonizar cintas inolvidables como Teresa, Quinceañera y la primera versión de Hasta el viento tiene miedo, donde compartió escena con Marga López. Su presencia frente a cámara era hipnótica, tenía la habilidad de proyectar al mismo tiempo una mezcla de fragilidad y fortaleza que cautivaba al público. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, Maricruz llevaba una vida envuelta en secretos. Se decía abiertamente que era lesbiana y que asistía a fiestas privadas donde mujeres de la alta sociedad se reunían para disfrutar su libertad sin máscaras. En una de esas reuniones, la policía irrumpió inesperadamente, y los periódicos sensacionalistas publicaron fotografías suyas con tono escandaloso. Lo que pudo haber destruido su carrera fue silenciado con rapidez. Se cuenta que una mujer muy cercana a Maricruz compró todos los ejemplares de esa edición, protegiéndola de un escándalo que habría sido devastador. Ese acto de amor y fidelidad se convirtió con el tiempo en parte del mito que rodea su figura. Su valentía no solo se reflejaba en su vida personal, sino también en su trabajo. Participó en Tres mujeres en la hoguera, una de las primeras producciones mexicanas que abordó abiertamente la temática lésbica, rompiendo barreras en una industria dominada por los prejuicios. Maricruz fue pionera al aceptar papeles que otras actrices de su generación jamás habrían considerado. Maricruz Olivier falleció joven,
en 1984. Tenía apenas 52 años, y su muerte prematura dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento. Hoy se le recuerda no solo como una intérprete talentosa, sino también como una mujer que, con serenidad y valentía, desafió las normas de su tiempo y vivió su verdad con dignidad, a pesar de los riesgos que eso implicaba. Belleza enigmática, mirada de melancolía perpetua. Miroslava Stern encarna el reflejo de un cine que sugería más de lo que mostraba. Fue una de las mujeres más deslumbrantes que pisó la pantalla mexicana. Nacida en Praga, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se nacionalizó mexicana y se convirtió en un ícono de la época de oro. Compartió escena con figuras como Pedro Infante, dejando una marca imborrable gracias a su mirada triste y su talento natural para el drama. Detrás de ese rostro angelical se escondía una vida marcada por la soledad y los secretos. Desde muy temprano circularon rumores sobre su orientación sexual, en especial por su estrecha relación con la actriz Ninón Sevilla. Se dice que ambas vivieron un romance intenso, aunque jamás lo hicieron público. Una de las versiones más conmovedoras asegura que, al momento de su muerte, Miroslava sostenía una fotografía de la mujer que amaba, pero sus amigos la retiraron para evitar un escándalo. Su suicidio, ocurrido en 1955 cuando tenía solo 30 años, estremeció al país entero. Miroslava Stern era joven, talentosa y hermosa, pero también prisionera de una sociedad que no le permitía mostrarse plenamente como era. Su vida corta dejó tras de sí una estela de misterio, amores ocultos y un dolor que nunca se dijo en voz alta. Hoy, Miroslava Stern es considerada un símbolo para la comunidad LGBT, recordada como una pionera involuntaria, una mujer que con discreción y coraje desafió las normas de su época. Sus películas permanecen vivas, y con ellas, la memoria de una artista que no solo actuaba, sino que ardía en cada gesto. Sara García es recordada por generaciones como la abuelita de México, la figura dulce y entrañable que representaba el hogar, la ternura y los valores tradicionales. Pero detrás de ese rostro amable y de su inconfundible sonrisa, existía una mujer muy distinta, fuerte, decidida y dueña de una vida privada que se mantuvo cuidadosamente en las sombras. Su historia, lejos de ser solo la de una actriz querida, también es la de una mujer que desafió los prejuicios de su tiempo con una rebeldía silenciosa. Nacida en Orizaba, Veracruz, Sara se formó como maestra antes de ingresar al mundo del espectáculo. Su carrera comenzó en el teatro, pero fue en el cine donde alcanzó la inmortalidad. Películas como Los Tres García, Nosotros los Pobres o Cuando los hijos se van consolidaron su imagen como la matriarca perfecta. Sin embargo, quienes la conocieron fuera de los reflectores hablaban de alguien muy distinta, una mujer de carácter firme, con un sentido del humor picante y una libertad que nunca encajó del todo con el molde conservador que su imagen pública representaba. Su matrimonio con el actor Fernando Ibáñez fue breve y turbulento. Tuvieron una hija, pero tras su divorcio, Sara decidió criarla sola, algo casi impensable en la sociedad mexicana de los años 30. A partir de entonces, se dedicó por completo a su trabajo y a un pequeño círculo de amistades femeninas con quienes compartía confidencias y viajes. Con los años, algunos investigadores y compañeros del medio insinuaron que su relación más profunda fue con una actriz retirada con la que convivió por décadas, aunque nunca lo reconoció públicamente. Ese vínculo, discreto y duradero, fue protegido con un silencio absoluto. En los rodajes, Sara imponía respeto. No toleraba el machismo ni los abusos de los productores, y a menudo intercedía por actrices jóvenes cuando percibía injusticias. Era astuta, directa y sabía cómo moverse en un ambiente dominado por hombres sin perder la compostura. Su disciplina era legendaria, se dice que llegó a arrancarse un diente para parecer más vieja en pantalla, buscando realismo en sus personajes. Falleció en 1980, dejando un vacío enorme en el cine mexicano. Hoy, su imagen de abuela bondadosa sigue viva, pero detrás de esa figura icónica hay una historia más profunda, la de una mujer que amó a su manera, que vivió con independencia y que, bajo una apariencia tierna, escondía una voluntad férrea y una libertad que pocos llegaron a comprender. Sara García no solo fue la abuela de México, fue también una pionera en romper, en silencio, las cadenas invisibles que aprisionaban a las mujeres de su generación. Arturo de Córdoba fue la imagen del galán perfecto, apuesto, culto, con una voz profunda y una elegancia que marcó una época. Durante las décadas de los 40 y 50, su nombre se escribió con letras doradas junto al de María Félix, Dolores del Río y Marga López. Su presencia en filmes como Enamorada,
el Crepúsculo lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine mexicano. Pero detrás del porte impecable y las miradas seductoras, se escondía un hombre complejo, lleno de contradicciones y secretos cuidadosamente resguardados. Su matrimonio con la actriz Ena Alvarado fue más una alianza social que un lazo pasional. Los rumores sobre su vida privada circularon por años, especialmente después de que algunos compañeros de rodaje mencionaran su marcada afinidad por ciertos colegas masculinos. Se hablaba en voz baja de una relación muy cercana con un joven actor que lo acompañaba frecuentemente a las grabaciones, pero en la industria nadie se atrevía a decirlo abiertamente. En un México profundamente conservador, la sola sospecha de homosexualidad podía destruir una carrera, y Arturo lo sabía. Por eso, construyó un personaje público a prueba de chismes, el caballero perfecto, siempre discreto, encantador y rodeado de mujeres en los eventos sociales. Sin embargo, en privado se refugiaba en su círculo más íntimo, donde podía mostrarse con mayor libertad. Algunos allegados afirmaron que su personalidad reservada no era timidez, sino una manera de protegerse de una sociedad que no perdonaba las diferencias. Su colaboración con Luis Buñuel en él fue casi una confesión inconsciente, un hombre obsesionado, atormentado por los celos y la represión emocional, reflejo de sus propias batallas internas. La crítica lo aplaudió por su interpretación intensa y vulnerable, sin imaginar que ese papel encerraba tanto de su vida real. Arturo de Córdoba murió en 1973, dejando una filmografía impresionante y un legado lleno de elegancia y misterio. Hoy, su figura se recuerda como la de un actor que encarnó la pasión y la locura con la misma naturalidad con la que ocultó su verdadera alma. En su silencio, Arturo no solo protegió su carrera, también se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de aquellos que debieron fingir para sobrevivir en una época que no permitía ser uno mismo. Silvia Pinal no fue solo una actriz, fue un emblema de poder femenino en una industria dominada por hombres. Su nombre evoca glamour, talento y una capacidad inquebrantable para reinventarse. Desde sus inicios en el teatro hasta su consolidación en el cine y la televisión, se convirtió en una de las figuras más admiradas de México. Trabajó con los más grandes, incluido Luis Buñuel, quien la dirigió en Viridiana, Simón del Desierto y El Ángel Exterminador, cintas que la elevaron al plano internacional y la colocaron como una de las pocas mexicanas en brillar en los festivales europeos. Pero detrás del brillo existía una mujer que desafiaba las convenciones. En los años 50 y 60, Silvia fue señalada por su vida amorosa, considerada escandalosa para su tiempo. Se casó varias veces, amó intensamente y nunca permitió que la prensa dictara cómo debía vivir. En los camerinos se hablaba de su magnetismo con hombres y mujeres por igual, de su energía provocadora, y de cómo su seguridad desconcertaba incluso a sus colegas masculinos. Nunca confirmó rumores, pero tampoco los desmintió, prefería que hablaran sus obras. Su relación con Buñuel fue una mezcla de admiración artística y complicidad intelectual. Él veía en Silvia una musa moderna, una mujer que podía ser pura e insolente a la vez. Esa dualidad se plasmó en Viridiana, donde interpretó a una mujer que desafía las normas religiosas y morales, papel que desató la censura en España y un escándalo internacional. Pero ella nunca se disculpó por ello, reafirmando su convicción de que el arte debía incomodar para ser verdadero. Con los años, Silvia Pinal se consolidó como productora y pionera en televisión con Mujer, Casos de la Vida Real, un espacio que dio voz a temas silenciados. En su vida privada mantuvo amistades profundas con figuras del medio artístico que, como ella, vivieron al margen de los prejuicios. A lo largo de su trayectoria, fue testigo y protagonista de las transformaciones del espectáculo mexicano, enfrentando críticas, rumores y tragedias con una elegancia que pocos pudieron igualar. Hoy, Silvia Pinal es recordada como una de las últimas leyendas vivas del cine de oro, símbolo de libertad y resiliencia. Una mujer que rompió moldes sin pedir permiso, que amó sin miedo y que convirtió su vida, como sus películas, en una historia de arte, deseo y valentía. Pedro Armendáriz fue uno de los rostros más imponentes del cine mexicano. Su figura alta, su voz grave y su presencia dominaban la pantalla con una autoridad natural que pocos podían igualar. Fue el prototipo del hombre mexicano, valiente, rudo y apasionado. En cintas como María Candelaria, Enamorada o El Bruto, encarnó la fuerza masculina del pueblo, convirtiéndose en un símbolo nacional. Pero detrás del ícono del charro viril se escondía un hombre mucho más complejo, lleno de contradicciones, silencios y heridas invisibles. Su vida profesional fue un ascenso meteórico. Llegó a Hollywood,
trabajó junto a estrellas internacionales y logró lo que pocos de su generación, ser respetado dentro y fuera de México. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca sabían que Pedro no solo interpretaba personajes atormentados, sino que muchas veces se reflejaba en ellos. Se decía que vivía con un constante conflicto interno, un peso emocional que lo acompañaba incluso en sus momentos de mayor gloria. En los pasillos de los estudios se murmuraba que Armendáriz tenía una sensibilidad poco común para un hombre de su tiempo. Algunos lo asociaban con amistades demasiado cercanas a colegas masculinos, relaciones que la prensa de la época prefería ignorar. Pero entre sus compañeros más íntimos se comentaba que detrás de su temperamento fuerte se escondía una vulnerabilidad que jamás mostró en público. Su matrimonio con Carmelita Bor, aunque estable de cara al mundo, también estuvo marcado por largos silencios y distancias que nadie se atrevía a explicar del todo. En 1963, durante la filmación de la cinta Desde Rusia con Amor, le fue diagnosticado cáncer. La enfermedad avanzó rápidamente y, fiel a su carácter orgulloso, decidió poner fin a su vida antes de perder su fuerza y su imagen de galán invencible. Su suicidio impactó al medio artístico y dejó abiertas muchas preguntas sobre sus verdaderas batallas internas. Hoy, Pedro Armendáriz es recordado como uno de los grandes pilares del cine de oro mexicano, un actor de carácter, talento y magnetismo. Pero también como un hombre que, bajo la fachada del héroe, cargó con secretos y emociones que nunca pudieron contarse del todo. En su mirada intensa quedó grabado el reflejo de una generación que aprendió a fingir para sobrevivir, y de un artista que, aún en su silencio, dejó una huella imposible de borrar. Dolores del Río fue más que una actriz, fue un símbolo de elegancia, independencia y fuerza en una época donde las mujeres estaban destinadas a obedecer. Nacida en Durango, conquistó Hollywood durante los años 20 y 30, y cuando regresó a México se convirtió en una de las joyas más brillantes del cine de oro. Su belleza era hipnótica, pero lo que realmente la distinguía era su carácter. Dolores sabía lo que valía y no permitía que nadie decidiera por ella. Su carrera fue una mezcla de gloria y controversia. En un tiempo donde las actrices mexicanas debían mostrarse sumisas, ella exigía respeto y libertad creativa. En Hollywood fue una de las primeras latinas en alcanzar fama internacional, y en México filmó clásicos como María Candelaria y Flor Silvestre, bajo la dirección de Emilio "El Indio" Fernández, quien además estuvo profundamente enamorado de ella. Sin embargo, su gran amor fue el artista estadounidense Cedric Gibbons, con quien vivió una historia apasionada que terminó por quebrarse debido a su deseo de independencia. Dolores no soportaba ser controlada, ni en la vida ni en el arte. A lo largo de su carrera se le atribuyeron múltiples romances, tanto con hombres como con mujeres. Se decía que mantenía una estrecha relación con la actriz María Félix, tan intensa que algunos la consideraban más que una amistad. Ninguna de las dos habló del tema, pero su complicidad fue evidente. Compartían el mismo carácter fuerte, la misma obsesión por la perfección y el mismo desprecio hacia las convenciones sociales. Dolores fue también víctima de los prejuicios de su tiempo. Su carácter altivo la convirtió en blanco de rumores y envidia dentro de la industria. Hubo quienes la tildaron de soberbia, pero ella simplemente era una mujer adelantada a su época, dueña de sí misma. En los últimos años, mientras muchos de sus contemporáneos caían en el olvido, Dolores continuó siendo venerada como una figura de dignidad y poder. Falleció en 1983, a los 78 años, dejando tras de sí un legado inmenso. Dolores del Río no solo representó la sofisticación del cine mexicano, encarnó la lucha de las mujeres por ser libres en un mundo que las quería dóciles. Su nombre sigue brillando como el de una diosa que, con elegancia y firmeza, rompió las reglas sin pedir perdón. María Félix no fue solo una actriz, fue un fenómeno. La doña, como todos la llamaban, no interpretaba personajes, los devoraba. Su sola mirada podía imponer silencio en un set, y su presencia bastaba para dominar cualquier escena. Durante la época de oro, encarnó la imagen de la mujer poderosa, bella y temida, aquella que no necesitaba pedir permiso para existir. Películas como Doña Bárbara, Enamorada o Río Escondido consolidaron su mito, una diosa vestida de charro, una fiera envuelta en seda. Pero detrás del mito se escondía una vida llena de rumores y pasiones ocultas. María fue dueña absoluta de sí misma y de su deseo, sin importar las críticas. Amó intensamente a hombres de poder, como Agustín Lara o Jorge Negrete, pero también se habló de relaciones secretas con mujeres de su mismo círculo artístico. Las más persistentes fueron las versiones sobre su vínculo con Dolores del Río y la pintora Leonora Carrington,
quienes, según algunos testigos, compartieron con ella más que simples tertulias bohemias. María nunca confirmó nada, pero tampoco lo desmintió. Mi vida me pertenece, solía decir, y esa frase bastaba para cerrar cualquier interrogatorio. Su carácter fuerte era tan legendario como su belleza. Exigía ser tratada como igual por los hombres del medio, algo impensable en aquellos años. A menudo enfrentaba a directores o productores que intentaban imponerle decisiones. Incluso Luis Buñuel, quien trabajó con ella en Los Ambiciosos, confesó que pocas actrices lo habían retado tanto. María no temía al escándalo, lo usaba a su favor. Sabía que el rumor era parte del poder, y lo manejaba con precisión quirúrgica. En sus últimos años, su figura se convirtió en sinónimo de elegancia, pero también de misterio. Su casa en Polanco se transformó en un templo dedicado a su imagen, rodeada de arte, espejos y recuerdos de una vida vivida sin concesiones. Falleció en 2002, el mismo día de su cumpleaños, como si la vida le hubiera concedido un cierre digno de su leyenda. Hoy, María Félix sigue siendo el arquetipo de la mujer que se negó a ser moldeada por nadie. Una reina sin corona, pero con un imperio construido sobre su carácter, su belleza y su independencia. En un mundo que le temía a las mujeres libres, ella eligió ser precisamente eso, libre. Marga López fue una de las actrices más respetadas y queridas del cine mexicano. Su elegancia natural y su rostro sereno la convirtieron en el arquetipo de la mujer fuerte y sensible, aquella que enfrentaba la vida con dignidad, sin perder la ternura. Nacida en Argentina, llegó a México con su familia para integrarse al grupo artístico Los Hermanitos López. Sin saberlo, encontró aquí el país donde forjaría su leyenda. En películas como Salón México, Nazarino, La Ostra y El Viento, Marga mostró una versatilidad que la colocó entre las grandes figuras del cine de oro, capaz de conmover al público sin necesidad de gestos grandilocuentes. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable existía una mujer compleja, reservada y dueña de secretos que la acompañaron toda su vida. Su matrimonio con el actor Carlos Amador fue tormentoso, marcado por celos y distancias que terminaron por desgastarla emocionalmente. Tras el divorcio, Marga se refugió en su trabajo y en un pequeño círculo de amistades femeninas con quienes mantenía una cercanía que dio pie a rumores sobre su orientación sexual. Se habló de un romance discreto con una reconocida productora de cine, relación que, según algunos allegados, fue la más estable y profunda que tuvo. Pero fiel a su estilo, Marga nunca lo confirmó ni lo negó. En los sets era admirada por su profesionalismo. No toleraba la mediocridad ni los abusos del sistema patriarcal que dominaba la industria. Más de una vez defendió a actrices jóvenes de insinuaciones o injusticias, sin temor a enfrentarse a productores poderosos. Esa mezcla de dulzura y carácter le valió el respeto de todos. A lo largo de su vida, Marga sufrió pérdidas dolorosas, pero siempre mantuvo la compostura. Falleció en 2005, dejando un legado artístico inmenso y una huella imborrable en el corazón del público. Hoy se le recuerda no solo por sus interpretaciones, sino también por su silenciosa valentía, la de una mujer que vivió entre luces y sombras, amando con discreción y actuando con una pasión que trascendió las barreras de su tiempo. Ninón Sevilla fue la llama tropical que encendió el cine mexicano con su fuerza y su misterio. Nacida en La Habana, Ninón llegó a México para convertirse en la auténtica reina del trópico. Con su energía desbordante, su sensualidad y su magnetismo, conquistó las pantallas durante las décadas de los 40 y 50, dejando claro que el deseo y la pasión también podían tener rostro femenino. Fue bailarina, actriz y una mujer de temperamento indomable, capaz de convertir cualquier escenario en un espectáculo inolvidable. Su vida personal, sin embargo, estuvo envuelta en rumores y comentarios. Se habló ampliamente de su relación con Miroslava Stern, una amistad tan estrecha que muchos llegaron a describir como romántica. Ninón jamás confirmó ni negó nada, simplemente siguió adelante, viviendo con la pasión y la energía que la distinguían. Esa ambigüedad, lejos de restarle, se volvió parte de su atractivo, una mujer que no necesitaba dar explicaciones a nadie. El público de su tiempo la veía como una diosa exótica, mientras que en privado desafiaba sin miedo las normas sociales. Ninón disfrutaba de las fiestas, se rodeaba de artistas y nunca permitió que la encasillaran. Fue testigo de la muerte de Miroslava y, según se dice, fue una de las primeras personas en enterarse. Ese lazo profundo entre ambas continúa alimentando las leyendas del cine de oro. Falleció en 2015, a los 85 años de edad, dejando tras de sí un legado de películas, danzas y recuerdos que aún hoy inspiran a nuevas generaciones.
Ninón Sevilla es recordada no solo como una luminosa estrella del cabaret y del cine mexicano, sino también como una mujer que vivió a su manera, desafiando en silencio las etiquetas y permitiendo que su arte hablara con más fuerza que cualquier rumor. Y como estas, hubo muchas más historias de amor prohibido que el cine de oro prefirió ocultar detrás de sonrisas y aplausos. Relaciones que desafiaron las normas de su tiempo y corazones que solo pudieron amarse en silencio. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos más íntimos que el cine mexicano jamás se atrevió a contar.